Hola mis niños, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema es la Biblia nos enseña a orar. Es el segundo tema del tercer curso. Dice la Biblia, como ya saben ustedes, la Biblia es un conjunto de libros que está formada por 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. En total son 73 libros. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, la palabra de Dios, como dice ahí, es viva y eficaz. La palabra de Dios es la Biblia. También la conocemos como ¿cómo se dice? También como las Sagradas Escrituras. La Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. La escribieron hombres, pero no es que Dios la haya escrito, sino que por medio del Espíritu Santo Dios los inspiró para escribir todos esos libros. ¿Y cómo es que la Biblia nos enseña a orar? En el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, tenemos ejemplos de cómo orar. En el Antiguo Testamento, si buscamos la primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 18. Dice, bueno, es del 10, del 10 al 11, me equivoqué. Dice: y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esta dedicación no se le cortará el pelo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, Ana era una mujer que no podía tener hijos, pero tanto le pidió a Dios que le diera ese don de tener un hijo, que Dios se apiadó de ella y se lo concedió, porque siempre Ana oraba a Dios para que Dios le concediera un hijo. También, pues, si buscamos en 1 Samuel capítulo 2 del 1 al 10, es el cántico de Ana. Dice: Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. No hay nadie fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios de todo lo sabe, y Él pesa y juzga todo lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Todas esas palabras nos recuerdan el Magnificat de la Virgen María. Es algo muy parecido. También en Esther capítulo 4 versículo 17L. Vamos a buscar Esther. Ahí no lo encuentro. A ver, un momento. Dice:
Señor mío, Rey de todos nosotros, tú eres único. Ayúdame, pues estoy sola. Fuera de ti no tengo nadie que me ayude. Estoy en gran peligro. Bueno, Esther era una mujer que se casó con un rey. Ella era judía, entonces el rey iba a mandar matar todos los judíos. Pero Esther hace una oración a Dios para que le ayude y la proteja. Y pues Dios también le ayuda. Y el rey se arrepiente y no mata a los judíos. Ese es otro ejemplo de cómo la Biblia nos enseña forma como debemos de orar. Otro ejemplo es el libro de Tobit, capítulo 8, versículo del 5 al 8. Dice, ella se levantó y los dos comenzaron a orar, así pidiendo a Dios que los protegiera. Alabado seas, Dios de nuestros antepasados, alabado sea tu nombre y por siempre, que el cielo y la creación entera te alaben por todos los siglos. Y ambos añadieron, amén, amén. Bueno, otro ejemplo lo vemos en Judith, capítulo 9, del 2 al 14. Dice, ahorita nada más voy a leer el puro versículo 2, que dice, Señor Dios de mi antepasado Simeón, en cuyas manos pusiste la espada para castigar a esos extranjeros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como vemos, hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de cada uno de esos personajes que clamaron a Dios y Dios los escuchó, porque siempre Dios nos escucha, nos mira y se compadece de nosotros. En el Nuevo Testamento también encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo del 68 al 79. Es el himno de Zacarías. Dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Él había quedado mudo, pero cuando recobró el habla, pues pudo alabar a Dios y dijo esta oración tan bonita. También en Mateo 8, versículo 7. Dice, Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano, pues yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando les digo a uno de ellos que venga, va. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Y cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando lo mando a mi criado que haga algo, lo hace. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí más adelante dice, Jesús quedó admirado de oír esto y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí vemos que
era un capitán romano que fue a pedirle ayuda a Jesús porque su criado estaba enfermo. Jesús, al escuchar sus palabras, que simplemente él tenía la fe de que iba a sanar a su criado con el solo hecho de que Jesús así lo quisiera. Y Jesús iba a ir a su casa, pero él ni siquiera se sintió digno de que Jesús lo fuera a visitar a su casa. Y le dijo, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. Y Jesús se quedó sorprendido de esta fe tan grande que tenía Jesús, de la fe que tenía en que pues su criado iba a quedar sano con el simple hecho de que Jesús así lo quisiera. Otro ejemplo de oración es en Lucas capítulo 18. Del 9 al 14. Dice, Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí vemos que el fariseo pues estaba muy seguro de sí mismo, de que pues era justo, y él le decía a Dios que pues daba gracias de no ser como los demás, que él era justo, que él daba la 10ª parte de su dinero, o sea, su ofrenda, y que el cobrador de impuestos era el pecador. Pero él pues se decía pues que él era bueno, y él era casi un santo, de verdad. Le decía a Dios en su oración, supuestamente, pero era una oración muy soberbia. Entonces, aquí el ejemplo que nos da Jesús es de que el cobrador de impuestos se admitía que él era pecador, y se daba golpes de pecho diciendo que pues que él no era digno, pues, y que sabía que él era pecador, pues que le pedía perdón. Entonces él lo pone como ejemplo de que pues no debemos de ser soberbios, debemos de ser humildes para que Dios pues nos escuche. No escucha al soberbio, sino al humilde y al que sabe que es pecador. Cristo también nos dice cómo debemos de orar. En el huerto del Getsemaní, cuando Jesús iba a ser entregado ante Pilato y todo, y ya ven que Judas lo traicionó antes de ser entregado. Pues Jesús estuvo orando en el huerto de Getsemaní. Vamos a buscar en Mateo capítulo 26, versículo 41. Dice así: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por 2ª vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad.
pues Jesús sabía que iba a ser entregado y que iba a ser crucificado, pero pues le pidió a Dios su Padre que no se hiciera su voluntad, o sea, la de Jesús, sino la de su Padre. Esa fue una oración muy humilde y pues sabía también que los apóstoles a lo mejor tenían un espíritu fuerte, pero pues ya estaban cansados, tenían sueño, ya estaban débiles y pues se quedaban dormidos, y Jesús, por más que les pedía que oraran y oraran y oraran, pues ellos les vencía el cansancio. Entonces, la oración debe de ser humilde como el ejemplo del cobrador de impuestos, sin presunción, así como el fariseo, pues que decía, ay, pues yo soy bueno, yo no soy pecador. Así no debe de ser la oración, debe de ser sin presunción y sin presunción, que sí que están presumiendo, ¿no? O que pues están andar en las calles diciendo, ay, que todos nos vean que hacemos oración y que somos muy buenos, y que todo, o sea, andar presumiendo, pues, y eso no es bueno. La oración debe de ser confiada. Así quiere decir que debemos de confiar que Dios nos está escuchando y que Dios nos va a ayudar. Y pues Dios nos va a dar al mejor lo que necesitamos, pero a lo mejor no al momento, como a veces queremos que Dios nos ayude ya en este momento, sino que pues todo tiene su tiempo. Y si no nos da las cosas que le pedimos es porque a lo mejor no son buenas para nosotros. La oración también debe de ser insistente porque debemos de pedirle una y otra vez, así como la viuda con el juez. La parábola de que la viuda iba con el juez una y otra vez hasta que el juez la recibió y le concedió lo que ella quería. Así también es Dios, que pues le gusta escucharnos y saber que tenemos necesidad de Él. Y cuando nosotros nos desanimamos y pedimos una sola vez, es porque no estamos confiando en Dios. Entonces hay que pedir, siempre estar en oración. También la oración debe ser en comunidad de preferencia. Puede ser también personal, ¿verdad? Pero de preferencia debe ser entre dos personas o más. Dice nuestro Señor que donde dos o más están unidos en oración, ahí está Él en medio. También debemos estar unidos a Jesús, porque si nosotros le pedimos a Jesús, Dios Padre le concede todo lo que Él le pida para nosotros. Pues también que debemos de estar en paz con el prójimo, porque si nosotros tenemos orgullo con nuestro prójimo, tenemos odio, resentimientos, pues Dios no nos va a escuchar si tenemos un corazón así lleno de odio. Y pues también pedirle que venga el reino de Dios a nosotros. Y todas estas todos estos conceptos, todas estas ¿cómo se llama? Todo lo que Dios nos pide en la oración está en el Padre Nuestro. Todos estos ejemplos y todas estas ¿cómo se llaman? Todas estas características son importantes para hacer una buena oración. Entonces la oración debe ser humilde, sin presunción, debe ser confiada, debe ser insistente, debe ser en comunidad, debe ser con unión a Jesús, debe de ser en paz con el prójimo,
con el prójimo y pedir el reino de Dios en nosotros. Bueno, en el Antiguo Testamento también la Biblia nos exhorta a hacer oración. La Biblia nos exhorta por ejemplo, en Salomón, capítulo 2. Más bien no en Salomón, no, en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7. A ver, Crónicas. A ver, ahorita porque no lo encuentro. Es segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, que dice: y aquella misma noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí Salomón era un rey que Dios le dice que le pida lo que él quisiera y se lo iba a conceder. Y Salomón pide sabiduría, la cual Dios sí se la da. Entonces Dios sabía lo que le iba a pedir, pero pues quería ver la confianza y la fe pues que también tenía Salomón. Y pues Salomón le pide sabiduría y Dios se la da. Y pues Dios también lo vemos en San Pablo, de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, del 18 al 19. Dice así: capítulo 6, versículo 18. Dice: no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo de decir, y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí les está diciendo San Pablo a los Efesios que rueguen y que pidan siempre a Dios sin desanimarse, que era los ejemplos que yo les decía que deben de estar pidiendo insistentemente y sin desanimarse. Dice: y oren también por mí. O sea, está pidiendo pues que oren por él, que él va a evangelizar. En este caso pues también ustedes deben de orar por sus catequistas, por los sacerdotes, por las religiosas, pues para que pues Dios nos dé el entendimiento de su palabra, para que no nos vayamos a desviar de la verdad. También ustedes deben de orar por sus papás, para que los sigan llevando al catecismo, para que tengan la sabiduría de guiarlos también en la fe, porque la familia pues también es un lugar donde también se da la doctrina y se enseña también dentro de la familia, el papá, la mamá. Debemos de ser ejemplo para ustedes, de ir a misa, de rezar, porque ustedes lo que nosotros hacemos, ustedes lo aprenden. Entonces, esto sería todo el tema de hoy, que la Biblia nos enseña a orar. Y pues recuerden que el libro de la Biblia es el libro más leído en todo el mundo, porque es el libro más importante, que es donde se basa nuestra fe,
y es la guía que nos va a decir cómo vamos a orar, porque como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva, o sea, tiene vida, es eficaz, porque si uno la acepta de corazón, va a hacer cambiar nuestra forma de pensar, y va a quedar sembrada esa semillita en nuestro corazón para toda la vida y para nuestro bien. Y dice, es más cortante que una espada de 2 filos, porque entra en lo profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios es así. Bueno, nos vemos la próxima semana. Estudien mucho, y pues que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo tema. Cuídense mucho, hasta luego.